Caluroso abrazo y afecto por la amistad pasada, algunas experiencias, no muchas en común, pero sobre todo el compromiso temático desde hace mucho tiempo. Realmente es un gran gusto poderte saludar y agradecer de primera la generosidad que tuviste para aceptar esta interlocución académica que vamos a tener. Así que yo te doy la más calurosa bienvenida, reiterando mis agradecimientos. Quiero contarte que el programa lo hemos estructurado de la siguiente manera. Primero, acá tenemos alrededor de unas 20-25 personas, pero además hay un circuito cerrado en una otra aula, porque la temática y tu exposición ha concitado mucha participación, mucho interés. Entonces, pensamos organizar de la siguiente manera esta videoconferencia 2. El tema es urbanización, migración y desarrollo en América Latina, continuidad y cambio. Primero yo daría una brevísima introducción, después te cederíamos a ti y rapidito decir que para todos los que están acá presentes, quiero indicarte que están, y quiero dar la bienvenida también, personeros de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, también están personeros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. También quiero agradecer la participación del DETIC y particularmente al ingeniero Johnny Paco, que está presente con nosotros, estudiantes de la carrera de Sociología, de Ciencias Políticas y de Comunicación. Y el conferencista nació en Santiago, en Chile. No voy a decir el año porque creo que no es tan relevante, en todo caso es menor que yo. Él es sociólogo de la Universidad de Chile y somos discípulos. Bueno, también está el director de la carrera de Sociología, Fidel Rojas, que también tiene mucho que ver en estos aires del CELADE, de la CEPAL, porque también ha sido formado en estos temas. Jorge ha hecho un posgrado de Población y Políticas de Desarrollo con el CELADE en 1990 y además tiene estudios de doctorado en Historia Económica y Social en la Universidad de Santiago de Chile y también tiene estudios en demografía en la Universidad Nacional de Córdoba. Y entiendo que desde 1994, no sé, tal vez estoy desactualizado, está trabajando en el área de población y desarrollo dentro de CELADE, que es el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, y la división de la CEPAL. Entonces, pero tú puedes tal vez particularizar algo más. Después de tu exposición, que esperamos pueda ser de unos 40 minutos, algo así, o menos, ¿verdad? Quisiéramos suscitar entre todos los participantes su participación con debates, comentarios, preguntas, y después le pediríamos al director de la carrera que tenga la amabilidad de cerrarnos. ¿Estás de acuerdo con este menú? Sí, muy de acuerdo. Ok. Sí, si ya me das el pase, no, comienzo. Todavía, déjame decirte dos cositas que tú no las vas a decir, estoy cierto. Primero, yo soy docente de Sociología Urbana y algo también puedo decir respecto a este tema. Mira, lo primero que tengo que decir es que el tema que hemos elegido ahora es un tema absolutamente estratégico. ¿Por qué? Mi visión es que el siglo XX era el siglo de la explosión demográfica. El siglo XXI, y quiero demostrar por qué, es el siglo de la explosión urbana. Y quiero demostrar diciendo que el primer 1.000 millones de urbanitas en el mundo ocurrió con datos muy serios en 1960. El aumento de 1.000 millones de habitantes más para que el planeta Tierra tenga 2 billones o 2.000 millones de habitantes se estimó en 1985 y apenas duró 25 años. En un corto lapso de 17 años se incrementa el otro 1.000 millones de urbanitas. De tal suerte que el año 2002 el planeta Tierra tiene 3.000 millones de población que reside en áreas urbanas.
y así el tiempo se va engostando. Después el aumento sucesivo de los 1.000 millones se da en 15 años y se estima que el año 2030 será en 13 años. Otro tema para nuestra cultura general, que el año 2010 es el punto de inflexión en el planeta Tierra. Hasta el 2010 el mundo era un mundo predominantemente rural. Desde el 2010 asistimos a un planeta evidentemente urbano. Fíjense, en el siglo XIX, 1800, solamente 3% de la población residía en áreas urbanas. Hoy día, 53% aproximadamente de la población mundial vivimos en ciudades. Actualmente, hay 23 ciudades con más de 10 millones y más de población urbana. Se dan cuenta, una ciudad con 10 millones, prácticamente la totalidad de Bolivia estuviera viviendo en una sola ciudad. Pues hay 23 de estas aproximadamente hoy día. Y se calcula para el 2025 que habrá 37 ciudades con más de 1 millón de habitantes. La primera ciudad con más de 1 millón de habitantes urbanos se calcula que fue London en 1860. Y hoy día hay 456. Pero quiero terminar indicando lo siguiente, Jorge, y para ti probablemente esto es un dato nuevo. Acaba el PNUD de presentar el informe sobre el nuevo rostro de Bolivia, que justamente centra sobre temas urbanos y metropolitanos. ¿Y qué dice este informe? Algo que ya sabíamos, que 7 de cada 10 bolivianos vivimos en ciudades. 67% de la población es urbana en Bolivia, según Censo 2012. Y apenas más de un cuarto, 33%, es población rural. Esto significa que 2 de cada 3 habitantes de Bolivia se encuentran en las ciudades. Y casi la mitad de este stock urbano, ¿no es verdad?, reside en regiones metropolitanas. Podemos seguir, Johnny, ¿no?, a pesar de no verlo a Jorge. Ya. Y algo muy importante es que la población será predominantemente joven y adulta hasta el año 2050. Es decir, que el proceso metropolitano tiene una cara joven. Y entonces, seguramente que Jorge hablará, metropolización boliviana, con el bono demográfico, con aprovechar la gran presencia de la juventud, de la población económicamente activa, es realmente una oportunidad, una ventana de oportunidad para el desarrollo boliviano. Pero además, y con eso termino, porque si no le voy a quitar mucho guión a Jorge, es que, por lo tanto, urbanización y bono demográfico tienen una concomitancia y una relación importante. Pero decir que además 46% de los bolivianas y bolivianos vivimos en las 3 regiones metropolitanas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Y ojo, otro elemento re importante para el debate, que solo los 4 municipios metropolitanos más grandes, ¿cuáles son? Santa Cruz, El Alto, La Paz y Cochabamba, se encargan de producir la mitad del PIB boliviano. Por lo tanto, nos estamos equivocando, y es el primer tema de debate, de darle tanta importancia a las políticas rurales. Si las ciudades se encargan de generar tanta riqueza, pues es hora de que tengamos políticas para incentivar más la urbanización, hacerla responsable, hacerla ordenada, hacerla productiva, ¿verdad?, y generadora de un gran crecimiento, de tal suerte que entonces tengamos políticas urbanas agresivas, porque esa será, digamos, la condición para desarrollarnos como país. Te cedo, Jorge, esa es la manera de empezar la vaina, y ahora te escuchamos, compañero. Muchas gracias, René, por primero que nada la invitación, que agradezco profundamente, que además hayan tenido la flexibilidad
de permitirme hacer la videoconferencia, que es un recurso que debieran usar de más en más, aprovechando las ventajas que nos ofrece la tecnología y que muchas veces es más difícil desplazarse físicamente, pero virtualmente estamos tremendamente unidos gracias a esta nueva tecnología. Y en segundo lugar, además de estos agradecimientos iniciales, desde luego a ti, a la carrera y a todos los asistentes, también agradecer tus palabras introductorias, porque diría que colocan un cuadro muy interesante, aunque estén centradas en Bolivia, y yo voy a hablar más bien de América Latina y el mundo, pero colocan los temas sobre los cuales vamos a hablar y con una orientación que yo en general tiendo a compartir. Voy a introducir probablemente algunos matices, pero tu llamado a enfrentar de una manera activa, proactiva diría yo, el fenómeno urbano durante el siglo XXI es un llamado que comparto plenamente, y a constatar hechos y sacar consecuencias de esos hechos. Y ese hecho que tú mencionas, el de la urbanización sostenida, es indesmentible y va a ser uno de los mensajes principales que yo voy a transmitir en mi presentación. He estructurado mi presentación en torno a una PPT que ahora voy a compartir con ustedes, de alrededor de 30 láminas, un poquito más. Creo que voy a poder hacerlo sin ningún problema en el tiempo estipulado. Trataré de hablar lento, no es fácil para mí hablar lento. Quiero saber si me están escuchando bien. Sí. Voy a tratar de seguir hablando lento, evitar cualquier tipo de apresuramiento que caracteriza lamentablemente a nosotros los chilenos al hablar, y de omitir palabras y letras finales o de acentos que son poco comprensibles para el resto de nuestros compatriotas latinoamericanos. Y trataré también de evitar cualquier chilenismo que al final tenemos muy presente en nuestro lenguaje diario, pero que ya como funcionario internacional creo que estamos en condiciones de evitar. Entonces paso a compartir la presentación. Jorge, antes recordar por favor la grabación de este evento. Sí, el evento ya está siendo grabado, estimados, desde hace 15 minutos que está siendo grabado el evento. Gracias. Ven ahora la presentación, ¿no es cierto? Ahora ya estamos compartiendo la presentación. Sí. ¿La están viendo en pantalla? Sí. Perfecto. Entonces ahora comenzamos, voy a tomar el tiempo. Espero hacerlo en media hora, lo que nos daría un tiempo para discutir. Según mi reloj son las 1:24. Antes de las 2 debiera terminar, y te pediría a ti, René, dado que la cámara te está enfocando, que tú me vayas avisando cuando queden unos 10 minutos. Yo por lo menos te veo a ti directamente, entonces si tú me haces algún gesto cuando queden 10 minutos, yo ya voy a poder tener claridad si me estoy atrasando. En principio voy a hablar solamente de dos temas, aunque el sesgo va a ser muy orientado a lo demográfico y muy concentrado en el tema migratorio, aunque en las primeras láminas vamos a hablar más bien de urbanización. Pero me interesa concentrar parte de mi narrativa en el tema de migración interna, básicamente porque es un tema que estuvo muy de moda en los años 60 y los 70 y luego perdió importancia, y en la actualidad está recuperando esa importancia, claro que de forma concomitante con la migración internacional, pero no solo está recuperando esa importancia, sino que es posible analizarla en la actualidad con mucho más detalle que en el pasado, en virtud de los datos censales que ahora están disponibles y que nos permiten entonces tener una idea mucho más acabada de qué es lo que está pasando en materia migratoria en América Latina. Por lo tanto, las grandes temáticas que vamos a hablar tienen que ver con las dinámicas migratorias y las socioeconómicas, por una parte, y las dinámicas migratorias y las territoriales. Respecto de las dinámicas migratorias y la dinámica socioeconómica o productiva, vamos a hablar de la urbanización, de las disparidades rural-urbanas y su relación con la migración interna y la urbanización. Vamos a hablar un poco de urbanización y desarrollo económico y productivo, y también hablaremos de manera muy somera, muy general,
respecto a la estructura productiva urbana y de las ciudades. Déjenme adelantarles que el foco de mi presentación y prácticamente todos los datos que yo voy a ir proporcionando tienen como referencia a América Latina y sus países. Entonces el diálogo con la experiencia boliviana, que podrá expresarse en las preguntas y en los debates que seguirán, puede ser realmente muy interesante. Veamos primero qué es lo que está ocurriendo con la urbanización. Bueno, de una u otra manera, en su introducción, René ya anticipó algunas de las cosas que yo voy a decir a continuación. Un primer elemento importante es que la urbanización continúa y en el caso de América Latina, esta ya es la región del mundo en desarrollo más urbanizada y comparte con América del Norte, entendiendo por América del Norte a la suma de Estados Unidos y Canadá, no México, porque México forma parte de América Latina, comparte niveles muy elevados y sobresalientes de urbanización a escala mundial. Luego veremos datos. Ahora simplemente estoy enunciando los hallazgos o las afirmaciones principales. Un elemento muy importante es que esta constatación del carácter básicamente urbano de América Latina se valida no solo con las definiciones nacionales, sino también con definiciones estandarizadas que evitan el problema de las definiciones nacionales, que es que son diferentes entre sí. Por lo tanto, cuando hacemos comparaciones del porcentaje urbano de Bolivia con Brasil o con Chile a partir de su propia definición nacional, en realidad podemos estar comparando peras con manzanas, porque son diferentes las definiciones de lo urbano en cada uno de estos países. El mensaje que yo quiero transmitir es que cuando trabajamos con un indicador común o un criterio común, que yo voy a exponer más adelante, que es el de considerar urbano como toda localidad con 20.000 o más habitantes, cuando trabajamos con ese criterio que es común o estándar, América Latina también sobresale a escala mundial por su alto nivel de urbanización. En tercer lugar, lo que acabo de decir, ¿no? Usando este criterio de 20.000 o más habitantes para el urbano, América Latina sigue siendo marcadamente urbana y sobresalientemente urbana en comparación con el resto del mundo. ¿Cuál es la principal conclusión de esta primera lámina? Que si bien la urbanización en América Latina fue muy intensa durante el siglo XX y estuvo asociada, sobre todo a finales del siglo XX, con la irrupción de los problemas urbanos y en algún momento incluso la idea de un desorden y una anarquía urbana, ¿no? Que llevó a algunos autores a pronosticar que esa urbanización tenía, por llamarlo de alguna manera, los pies de barro, y que esa urbanización eventualmente podría revertirse justamente por sus problemas. El siglo XXI ha mostrado que lo contrario ha sido cierto, que durante el siglo XXI la urbanización se ha mantenido, se ha consolidado y parte de esa visión tan trágica y, digamos, apocalíptica de la urbanización ha cedido y hay una revalorización de lo urbano en la actualidad, sin que, desde luego, no hayan desaparecido los problemas urbanos, sobre todo en las grandes ciudades. Pero el mensaje principal es que la urbanización continúa y América Latina, no obstante sus altos niveles de urbanización, sigue urbanizándose de acuerdo a las últimas cifras censales y de proyecciones. Perfecto. Ahí están entonces los datos de estimaciones y proyecciones de Naciones Unidas. Ustedes pueden apreciar básicamente la línea más gruesa y de un color que a mí me parece como verdoso, o un verde, una combinación de verde con celeste. Como América Latina desde 1950 a 2015 pasa de un
40% de porcentaje urbano a una cifra de un 80%. Estas son estimaciones y proyecciones que se hacen con las definiciones nacionales. Por lo tanto, debemos estar conscientes de que no necesariamente corresponden a población viviendo en ciudades o en localidades que puedan ser caracterizadas como ciudades, porque va a depender de la definición urbana de cada país. Pero el proceso es muy consistente, es muy sistemático y por sobre todo durante el siglo XXI se ha mantenido. Y dentro del mundo, la región que aparece ahí en puntitos, que aparece sobresaliente, es justamente América del Sur. América del Sur es hoy por hoy la región del mundo más urbanizada de acuerdo a estas proyecciones. Dicho eso, tenemos que preguntarnos por qué continúa la urbanización. Y la principal razón, desde un punto de vista socioeconómico, por el cual continúa la urbanización en América Latina, es que las disparidades urbanos-rurales persisten. Es muy importante este punto, porque ustedes van a apreciar en la literatura, y si quieren un autor, yo les sugiero que lean, por ejemplo, a Brenner, del MIT de los Estados Unidos, con su concepto de urbano generalizado, que sugieren que ya las diferencias entre lo urbano y lo rural no tienen sentido y que vivimos en un mundo que es básicamente urbano, y que él de hecho llama el mundo del urbano generalizado. Esa visión, que tiene desde luego ciertos fundamentos, choca un poco con nuestra realidad aún en América Latina, en donde hay marcadas diferencias persistentes entre lo urbano y lo rural. Con esto no quiero decir que la dicotomía sea la única manera de interpretar el contraste territorial. Hay, creo yo, definiciones que son más ricas y que tienen que ver con gradientes dentro de lo urbano-rural, porque efectivamente lo urbano y lo rural se iban complejizando y hay zonas que antes eran netamente rurales y que ahora están muy imbricadas con lo rural, o viceversa. Hay ciertas zonas que antes eran rurales y que ahora están viviendo o experimentando procesos de urbanización. Entonces hay menos distinción marcada, hay, si ustedes quieren, más matices y más gradientes, pero al mismo tiempo todavía siguen existiendo disparidades muy notables entre el campo y la ciudad. Y en la medida que esas disparidades o esas desigualdades siguen desfavoreciendo o siguen siendo perjudiciales o si quieren, siguen siendo en términos de desventajas para el campo, es natural que por esas desventajas la gente más bien prefiera migrar y trasladarse a las ciudades donde hay más oportunidades. De hecho, voy a presentar en la próxima lámina un indicador resumen de estas disparidades y que muestra que la pobreza sigue siendo muy diferente entre la zona urbana y la rural y sistemáticamente más alta en las zonas rurales. Ahora, pese a que esta desigualdad entre campo y ciudad persiste y genera o estimula, es el motor, si ustedes quieren, de la migración persistente del campo a la ciudad, en la medida que el campo va perdiendo población o va perdiendo peso relativo, el stock, el acervo, la cantera, si ustedes quieren, el potencial de emigrantes del campo empieza a reducirse y cada vez más en términos relativos respecto de la población urbana. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que aún existiendo la migración del campo a la ciudad, en términos de una migración neta favorable a la ciudad, esa migración cada vez tiene menos importancia en términos relativos. Y por eso el crecimiento urbano se debe cada vez más al propio crecimiento de la población urbana, que aquí denominamos crecimiento endógeno, que en realidad es el crecimiento natural o vegetativo, es decir, el que se deduce del balance entre nacimiento y defunciones de las propias ciudades. Aquí va la gráfica que yo les comentaba. Miren el contraste entre la línea roja y la línea verde, pero ¿se aprecian los colores rojo y verde? Sí, se aprecia. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, perfecto. Entonces aquí estamos con los colores o las líneas continuas, estamos representando el porcentaje de pobreza de la zona urbana, la zona rural y el promedio nacional. Miren primero el contraste entre lo urbano rojo y lo rural verde, es muy marcado.
eso significa que hay una desigualdad, y esa desigualdad claramente va en el medio del campo, donde los niveles de pobreza son mucho más altos en América Latina. Pero tan importante como lo anterior es la línea punteada, que también tiene un color azul, que ya es otro indicador. Ahí es la brecha entre lo urbano y lo rural. ¿Y qué es lo que encontramos? Que a nosotros nos llamó mucho la atención. Que entre 1980 y aproximadamente el 2000, pero sobre todo entre 1980 y 1990, en directa concomitancia con la crisis económica que la CEPAL acuñó con la denominación de la década perdida, y que fue una crisis económica que afectó principalmente a las ciudades porque ahí se concentraba la industria sustitutiva de importaciones, que fue la que tendió a colapsar por la crisis y el cambio en el modelo de desarrollo hacia un modelo más bien neoliberal. Bueno, durante ese periodo la brecha urbano-rural en materia de pobreza se acortó, pero no porque descendiera la pobreza en las zonas rurales, sino porque aumentó mucho en las zonas urbanas. Entonces fue una brecha que se estrechó, pero no por mejoramiento, sino por empeoramiento de las zonas urbanas. Pero eso podría eventualmente, que ese diferencial se haya estrechado, podría haber aminorado o despertó la expectativa de algunos de que iban a reducirse las brechas entre las zonas urbanas y rurales en términos de pobreza, y se iba a reducir la migración del campo a la ciudad. Pero lo que vemos desde el 2000 en adelante es que, pese a que el nuevo modelo más bien neoliberal lo que favorece es la explotación de recursos naturales, los commodities, las materias primas, que están básicamente en áreas rurales, probablemente la realización de esa plusvalía, la realización de esa inversión y de las ganancias que tiene esa producción de productos primarios se sigue realizando en las ciudades, y siguen siendo las ciudades las que se benefician con esa exportación. Y eso se traduce, junto con política activa y junto con otros elementos de naturaleza económica, en que es la ciudad donde más baja la pobreza durante el siglo XXI. En la primera década, por lo menos, que fue una década, sobre todo entre 2003 y 2010, de mucho auge para Bolivia. Ese auge se ha mantenido en alguna medida durante buena parte de la segunda década del siglo, no así en todos los otros países. En algunos, esta segunda década del siglo XXI ha sido bastante decepcionante en materia económica, pero claramente la brecha entre lo urbano y lo rural en materia de pobreza vuelve a aumentar, y eso hace que las presiones y, si ustedes quieren, los incentivos para migrar desde las zonas rurales se intensifiquen nuevamente. Aquí tenemos un conjunto de estimaciones. Los números son tan diferentes porque estiman distintas cosas. En el cuadro inicial, que estoy mostrando ahí, en el cuadro inicial, ¿ven la flechita? ¿Se aprecia la flecha que aparece? Sí, se aprecia. Ya. Entonces, aquí, en ese cuadro, hay una estimación demográfica por método indirecto que nos dice cuánto es la transferencia neta de población del campo a la ciudad. Esto es más que la migración, porque la transferencia incluye otros componentes como la anexión de localidades o la reclasificación. Pero son cifras muy grandes que caen en el periodo 2002-2010 en alguna medida por lo que yo les comentaba. Pese a la agudización de la brecha, ya está cada vez menos abultado, es menos la cantera de migrantes, y hay alguna tendencia a disminuir población migrante. Pero igual siguen siendo transferencias estamos hablando de millones de personas que ganan el ámbito urbano a costa de lo rural, como les digo, no solo por migración, sino también por anexión y por reclasificación. En cambio, si hacemos ahora una medición que es mucho más precisa de la migración urbano-rural, que tiene que ver con estimaciones directas a partir de los censos, llegamos a cifras menores, pero que aún siguen teniendo un saldo negativo para la zona rural. Es decir, la migración neta de las zonas sigue siendo negativa, y por ende sigue siendo positiva para las zonas urbanas. Cualquiera sea el caso, ahí están los metadatos no detallados, porque habría que explicar el procedimiento en cada uno, pero por lo menos los países considerados
en cada una de las mediciones, sobre todo las mediciones directas, cualquiera sea el caso. Ambas fuentes nos conducen a la misma conclusión. Aún continúa el éxodo rural, tal vez no en la magnitud del pasado, pero aún sigue la zona urbana siendo receptora de emigrantes, receptora neta de emigrantes del campo. Hay una estimación directa que hice para un país, pero no la pienso detallar porque requeriría, si ustedes quieren, muchos detalles técnicos, pero sí dejo la pregunta ahí abierta. Con Panamá es posible estimar a través del censo exactamente y con precisión cuál es la migración entre el campo y la ciudad, porque el censo lo permite. En teoría el censo de Bolivia también lo permite al consultar sobre ciudades de residencia 5 años antes y ciudades de residencia actual. Pero nosotros acá en CELAE no hemos logrado hacer esa estimación. Lo dejo como pregunta por si acaso alguno de ustedes tiene alguna respuesta o alguna idea respecto de cómo hacer esa estimación. Bien, vamos ahora a seguir trabajando el tema de la relación entre urbanización y desarrollo económico y social, básicamente a responder la pregunta que está presente prácticamente en todos los debates respecto a si la urbanización es o no un elemento insustituible o un pilar del desarrollo económico social. Es una pregunta demasiado amplia que tiene distintas maneras de responderla y aquí nosotros la vamos a responder básicamente en función de la evidencia. Lo que nos muestra la evidencia comparada es que todos los países que se han desarrollado históricamente en el mundo han tenido un proceso de urbanización y que esa urbanización ha sido concomitante con cambios estructurales, básicamente económicos. Primero la industrialización, pero luego también la irrupción de la economía de servicio, que son sostenes y pilares del desarrollo económico y social. Por lo tanto, en ese análisis comparado, pareciera ser que la urbanización es casi un prerequisito del desarrollo económico y social. Dicho eso, no podemos dejar a lo menos de reconocer que la urbanización que vivieron los países actualmente industrializados, hablemos directamente por ejemplo de Europa y Estados Unidos, ha sido una urbanización bastante distinta a la que hemos vivido nosotros y ha sido una urbanización mucho más relacionada con un proceso de cambio productivo que ha incrementado poderosamente la productividad y que ha sido mucho mejor repartida este incremento de la productividad. ¿A qué me refiero con que ha sido mejor repartida? Que las desigualdades han ido estrechándose en estos países aún siendo capitalistas porque han tenido, sea por la acción del Estado o sea por la acción misma de un conocimiento técnico que se distribuye de otra forma y la acción de los sindicatos que logran elevar los salarios promedio, ha estado asociada con un nivel de desigualdad y de mejoramiento generalizado en las condiciones de vida en esos países. No es tan claro ese caso en América Latina y de ahí que muchos levanten la duda sobre si esa relación tan fuerte entre urbanización y desarrollo económico se estaría dando en América Latina. Yo reitero que la respuesta es complicada, que evidentemente no ha sido la misma relación que se ha dado en los países europeos, pero al mismo tiempo que si uno lo mira desde el punto de vista de la mera evidencia, no hay ninguna duda de que si uno llegara a trazar una recta de ajuste en este gráfico, encontraría una relación muy fuerte entre, por una parte, el porcentaje urbano y el PIB per cápita, lo que sugiere a lo menos una relación. No estoy hablando de causalidad, pero por lo menos hay una concomitancia de manera sistemática, y como el PIB per cápita no nos gusta mucho porque sabemos que es un indicador que no refleja en realidad mucho de desarrollo, sino que refleja exclusivamente las capacidades productivas que pueden ser completamente limitadas a un sector o que puede estar basada en actividades no sostenibles en el tiempo y que no tienen nada que ver tampoco con el desarrollo social del país o la igualdad que hay en ese país. Optamos por un segundo gráfico donde lo que graficamos nuevamente el porcentaje urbano en el eje X, pero ahora el índice de desarrollo humano, a propósito de lo que dijo René también sobre el último informe
del PNUD en Bolivia, que es el organismo que calcula el índice de desarrollo humano. Y lo que vemos es que la relación se mantiene básicamente, es decir, que a mayor porcentaje urbano, también mayor índice de desarrollo humano. Entonces, prácticamente cualquier dimensión del desarrollo económico-social, de los tres pilares, ¿no?, el económico, el social y el ambiental, que tomáramos, encontraríamos una asociación, insisto, asociación, no estoy hablando de causalidad, una asociación entre el porcentaje urbano y la situación de bienestar o la situación de avance o progreso en esos pilares. Lo que nos lleva a concluir que, si bien la región, el proceso de urbanización y de desarrollo económico y social no ha sido tan hermanado como se vio en los países actualmente industrializados, evidentemente sí se da una asociación dentro de la región en los países más urbanizados, que empezaron antes su transición urbana y que la han llevado más lejos, son en general los que tienen mayores niveles de progreso económico y social. Un último tema respecto de esta relación de economía o indicadores, o si ustedes quieren cambios socioeconómicos y la dinámica migratoria y urbana propiamente tal. Este es un punto sobre el cual hay que investigar mucho más, que tiene que ver con la estructura ya propiamente productiva de nuestras ciudades. Y lo que vemos es que efectivamente nuestras ciudades tienen enormes déficits acumulados de todo tipo, y que además están lejos de ser ciudades propiamente industriales, como alguna vez lo fueron las ciudades europeas en los momentos iniciales, pero que aún en las ciudades de los países actualmente industrializados hay una importante presencia del sector industrial, o hay eslabonamientos muy fuertes entre el sector servicio y el industrial. Lo que vemos en América Latina es algo bastante distinto, donde lo que predomina es básicamente el sector de servicios, y dentro de los servicios, ya son complicados, sectores de servicios de baja productividad que normalmente han sido catalogados como informales. Que predominen los servicios en general no puede considerarse algo distintivo ni peyorativo para la región, porque la economía actual es una economía muy fuertemente concentrada en servicios. El problema es que estamos seguros, aunque no siempre lo hemos logrado medir bien, que esos servicios que predominan en las ciudades de América Latina no son servicios en general de alta productividad, ni tampoco son servicios, por lo tanto, que generen muy buenas remuneraciones y que generen un bienestar de quienes están trabajando en ello. Entonces ahí hay una distancia muy grande respecto a lo que está aconteciendo con las ciudades y la economía de las ciudades de los países desarrollados. Y ese es un tema de investigación fundamental. ¿Qué hace de que nuestras ciudades tengan esa economía tan dual dentro, sobre todo, del sector servicios, donde hay marcadas brechas de productividad, marcadas brechas de ingresos, marcadas brechas de seguridad social, y que van muy en desmedro de los que están ocupados en el sector informal? Esto es un dato solamente para mostrar, varía dependiendo del país la cantidad de datos que hay, pero para mostrar que no tiene nada de raro la tendencia, en el sentido de que la categoría otros, verde, que corresponde a servicios, en todos los países aumenta su importancia en el ámbito urbano. Miren ustedes cómo cambia entre 1990 y 2010 para México, por ejemplo, ¿no?, donde ya era mayoritaria el peso del sector servicio en 1990, pero un poco por sobre el 50%, y ya se acerca al 70%. En Ecuador ya superó largamente el 70%, y en Panamá en el 2010 ya se acerca al 80% de la población ocupada en esos países trabaja en el sector servicios. Estimado Jorge, desde luego, Jorge, escúchame. ¿Sí? Escucha. Es 10 minutos para las 2. Perfecto. Gracias. Avanzo. El mensaje principal es que el hecho que tenemos son sectores urbanos, ciudades, que están en una economía de servicios, donde el sector industrial ha ido replegándose o ha ido disminuyendo. Pero a diferencia de lo que acontece en los países desarrollados, este sector servicios no parece ser un sector ni tan productivo, ni tan tecnológico, ni
con tanta protección social ni tan igualitario, por el contrario, es bastante débil en toda esta esfera. Y ahí hay un desafío de investigación, tanto de estimar bien qué es lo que está pasando con ese sector, como de encontrar sus causas, porque las causas de ese sector de servicio, que podríamos llamar informal, esta parte también de nuestro rezago y nuestras debilidades productivas en las ciudades de América Latina. Pasando entonces ahora al segundo componente, que tiene que ver con la dinámica migratoria y las territoriales. Vamos a hablar de la concentración en grandes ciudades, de los sistemas de ciudades, y básicamente nos vamos a quedar allí porque los otros temas, el de la ciudad y la metamorfosis metropolitana y la segregación residencial y la desigualdad, que son temas interesantes, podrían escapar al horizonte temporal del cual disponemos. Vamos a tratar de avanzar lo más posible, de todas maneras. ¿Qué es lo que pasa con la concentración? Y voy a ir aquí un poquito más rápido que en las anteriores láminas. Que América Latina no solo se destaca por ser tremendamente urbana, como vimos en las primeras láminas, sino también por ser altamente concentrada en áreas metropolitanas de gran tamaño. Entonces, un rasgo distintivo de América Latina es el índice de primacía, es decir, que la ciudad principal pesa mucho más que las ciudades que le siguen en tamaño, tiene mucha más población que las ciudades que le siguen en tamaño, ¿no? Ahora, ¿qué aconteció y cuál es el hallazgo que surgen de los censos recientes? Algo que nos sorprendió un poco, porque aún siendo la primacía un rasgo distintivo en América Latina, como ustedes pueden verlo, aquí está todo el periodo 50 hasta 2010, los índices de primacía superiores a 1 son bastante frecuentes. Miren solamente en 2010, ¿no? Aquí en Argentina un 3,7, en Cuba en Costa Rica un 1,6, en Cuba un 2,1, en Panamá un 4,4, en Uruguay un 5,7. Esos valores significan que la ciudad principal, o la ciudad más poblada, tiene, en el caso de Uruguay, 6 veces, o casi 6 veces, la población de las siguientes 3 ciudades que le siguen en tamaño. Es un indicador que nos habla de cuán macrocefálica es el sistema de ciudades, cuán grande es la cabeza o la ciudad principal dentro del sistema de ciudades relativa a las que le siguen en tamaño demográfico. Y en América Latina, entonces, históricamente, esa concentración ha sido significativa, mucho más que en otras regiones del mundo. Pero, en buena parte de la segunda mitad del siglo XX, este nivel estaba reduciéndose. Ustedes ven los valores rojos que aparecen ahí entre 1950 y 2010 y predominan los valores rojos, es decir, lo que veíamos por distintas fuerzas que no estoy en condiciones aquí de listar, pero veíamos un cierto agotamiento de esta ciudad principal y que el resto de las ciudades crecía demográficamente más rápido y por lo tanto la primacía se reducía, y esos son los valores rojos que están ahí, que muestran que entre 1950 y 2010 la mayor parte de los países la primacía estaba reduciéndose. Lentamente, pero estaba reduciéndose. Pero sorprendentemente, en la última década, es decir, en la última década censal, la primera década del siglo XXI, no acontece así. Y están equilibrados los países donde aumenta la primacía con los que se reduce. Algo ocurrió en la década del 2010, donde aparentemente las ciudades principales volvieron a recuperar un cierto vigor y tenemos entonces un escenario de reconcentración, si ustedes quieren, o de recuperación de la primacía. ¿Qué es lo que ocurre con la estructura del sistema de ciudades? La estructura del sistema de ciudades que ustedes pueden ver en esta lámina en América Latina está muy concentrada en ciudades de gran tamaño, 1 millón o más de habitantes. Comparen, por ejemplo, nuestra estructura con la de Europa o incluso con la de Asia o África. Nótese que aquí estamos comparando estructuras solamente urbanas, no estamos comparando la estructura de toda la población, que nos daría un cuadro todavía más agudo de concentración. ¿Qué es lo que acontece en estos colores o sobre la línea roja? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que casi el 50% de la población urbana de América Latina vive en ciudades de 1 millón o más de habitantes. En Europa, como pueden ver ustedes, solamente un 20% o un poco menos de un 20% vive en ciudades de más de 1 millón o más de habitantes, ¿no? Que son estas tres barras.
la morada, la celeste y la naranja, ¿no? Que son de 1 a 5 millones, de 5 a 10 millones o 10 millones y más, las denominadas megápolis. Entonces, hay un primer o un segundo elemento que es súper importante que lo tengan presente porque nos marca como región. No solo somos muy urbanos a nivel mundial, sino que también somos muy metropolitanos. Una cifra que no se deduce de este cuadro, porque tiene que ver con la población total y no la población urbana, como está expuesta en el gráfico, pero una cifra que es tremendamente sugerente. 1 de cada 3 latinoamericanos reside en una ciudad millonaria, en una ciudad de 1 millón o más habitantes. Eso es un nivel que no se ve en prácticamente ninguna región del mundo, salvo América del Norte. 1 de cada 3 latinoamericanos y latinoamericanas vive en una ciudad millonaria. Y, como aparece ahora sí en el gráfico, reitero, casi la mitad de la población urbana de América Latina reside en una ciudad de 1 millón o más habitantes. Aquí algunos datos que nos muestran la contracara de esta concentración en las grandes ciudades, que, insisto, es un dato, simplemente tenemos que ser conscientes de que hay una alta concentración en ciudades de gran tamaño, pero eso debe ser cotejado o comparado con lo que ha ocurrido en los últimos 60 años en América Latina, donde lo que hemos tenido es también una explosión de nuestro sistema de ciudades. Mientras en 1950 solamente teníamos en torno a 256 ciudades de 20.000 o más habitantes, en la actualidad tenemos, solamente para los países que están considerados allí, ¿no? Solamente con los países que están mencionados ahí, que son alrededor de 10 países, ya tenemos casi 2.000 ciudades de 20.000 o más habitantes. Si tuviéramos a todos los países, nos acercaríamos incluso casi a las 3.000, tal vez no tanto, 2.500 ciudades de más de 20.000 o más habitantes. Es decir, aunque, reitero, hay una gran concentración en unas pocas ciudades, que aquí están identificadas como 47, son más en América Latina. Le insisto que este número de 47 es porque no están todos los países de América Latina. Estos son resultados de nuestra base de datos de WAL, que trabaja directamente con los microdatos censales. Entonces, aunque tenemos solamente 47 ciudades de 1 millón o más habitantes, en este escenario o en este mar de 1.739, lo que sugiere que una minoría de ciudades, por otro lado, estas 47 concentran casi un 33% de la población total. Entonces, este contrapunto es muy importante tenerlo presente. Aunque hay una minoría de ciudades grandes que concentran a prácticamente a 1/3 de la población total, hay luego una miríada, una enorme cantidad de ciudades que hace que el sistema urbano sea cada vez más complejo, más rico y también más diverso. Y luego veré o mostraré que ese sistema urbano aún tiene ciertos sesgos que son desfavorables, en particular a las ciudades más pequeñas. Aquí hay otro gráfico que lo voy a pasar más rápido, simplemente porque ratifica o reitera las cifras que yo ya acabo de dar. En las 47 ciudades que aparecían, vuelvo, en ese cuadro, bueno, vive un 36% de la población total y un 45% de la población urbana y viceversa. Ahora, todos estos cambios que se advierten en materia de cantidad de ciudades, del peso que tienen las ciudades, de cómo, vuelvo hacia atrás para que noten un resultado que es particularmente importante. Miren cuánta población concentraba en las ciudades de 1 millón y más habitantes en 1950. 1 de cada 10, no un 12,9, 13. Entonces, alrededor de 1 de cada 10 habitantes de América Latina en 1950 vivía en una ciudad de 1 millón y más. En la actualidad, más de 1 de cada 3. ¿No? Ha habido un aumento notable. ¿Por qué se ha dado ese aumento? Por dos factores. Uno, directamente por la migración hacia estas ciudades, pero no ha sido solamente ese factor. También, vuelvo hacia atrás, ha sido por el aumento. Antes teníamos solamente 5 ciudades de 1 millón y más y ahora tenemos 47. Entonces, esta combinación de factores es muy importante que ustedes la puedan descomponer. Son esos dos elementos los que hacen que aumente tanto el porcentaje de población que vive en ciudades de 1 millón y más de habitantes.
Pero la migración es tremendamente importante y empezamos aquí con unos resultados que a ustedes les pueden llamar la atención y que por eso yo voy a ser particularmente cauto y cuidadoso al exponerlo. Uno de los hallazgos más llamativos, más sugerentes que hemos encontrado a partir de otra base de datos que está de libre acceso en nuestra página web, que se llama MIALC, Migración Interna en América Latina y el Caribe. Ustedes pueden entrar y descargar todos los cuadros que ahí aparecen. Es que la mayor parte de las ciudades de América Latina son de emigración neta. Esto es totalmente contraintuitivo. La primera vez que lo dijimos, que lo mostramos en una publicación en 2011, hubo mucho debate y mucha discusión, si estábamos haciendo bien las estimaciones, si estábamos haciendo bien las definiciones, porque era muy contraintuitivo. ¿Por qué es contraintuitivo? Porque evidentemente es contradictorio decir que la región se está urbanizando, que está aumentando la cantidad de población que vive en ciudades, con decir que la mayor parte de las ciudades es de emigración neta, es decir, que está perdiendo población por emigración. ¿Cómo esto que aparece contradictorio se hace entendible en la realidad? Por una coincidencia. ¿Cuál es esa coincidencia? Que la mayor parte de las ciudades, de estas 1.700 o de las 2.500 que mencioné, debe tener la región en su totalidad de 20.000 o más habitantes, la mayor parte de las ciudades son ciudades pequeñas, que están entre 20.000 y 50.000, dependiendo del país, en algunos casos entre 20.000 y 100.000. Y las ciudades pequeñas en América Latina son mayoritariamente de emigración neta. Ahora, el punto y el mensaje que yo quiero transmitir con particular énfasis es que esta emigración neta no es un retorno al campo. La gente de esas ciudades no se está yendo al campo o a áreas rurales, se está yendo a ciudades más grandes, a ciudades intermedias y a ciudades grandes. Entonces, que la mayor parte de las ciudades de la región sean de emigración neta se debe a que la mayor parte de las ciudades de la región son ciudades pequeñas y la mayor parte de las ciudades pequeñas son de emigración neta. ¿Cuál es la reflexión que tenemos que hacernos ahí respecto de política, política urbana, política social? Que hay algo en nuestras ciudades pequeñas, no solo en el campo. Siempre hemos tendido a pensar de que la gente se va del campo porque en el campo hay pocas oportunidades, porque en el campo hay mucha postergación, porque en el campo hay sesgos de política que van en contra del campo. Pero no es solo el campo el que tiene un déficit, no es solo el campo el que tiene rezago, no es solo el campo donde hay menos oportunidades, también son las ciudades pequeñas. En la década de los 90 se acuñó la expresión "small is beautiful" para fundamentar la idea de que había que volver hacia las ciudades pequeñas porque ahí era donde la vida era más vivible, donde era más gobernable, donde se podía, en definitiva, vivir mejor. Bueno, en América Latina eso no se logró. Definitivamente nuestras ciudades pequeñas, sobre todo, están aún en muy inferiores condiciones respecto de las intermedias y las grandes. Y esa es la principal razón por la cual la población sigue saliendo de allí. Y concluyo entonces mi presentación. Aquí está, digamos, expuesto de una forma más detallada, mostrando cómo son básicamente las ciudades pequeñas las que tienen emigración neta. Concluyo con algo, ya hay algunos indicadores finalmente de las ciudades más detallados. Concluyo con algo que presentó o comentó René y que lo sabíamos intuitivamente, pero no le habíamos puesto números. Por primera vez le estamos poniendo números gracias a la posibilidad de trabajar directamente con los datos censales. ¿Qué es esto? René, tú lo dijiste muy claramente, la relación entre metrópolis y juventud o entre los jóvenes, ¿no? Cómo el bono demográfico tiene una expresión particularmente marcada en las ciudades. ¿Por qué el bono demográfico tiene una expresión particularmente marcada en las ciudades? ¿No? Porque la estructura por edad de nuestras ciudades es más favorable al bono demográfico. Básicamente porque nuestras ciudades, las medianas y las grandes, no así las pequeñas, las medianas y las grandes, reciben grandes contingentes de migrantes jóvenes. Miren ustedes qué es lo que ocurre. Aquí está la tasa de migración neta
de jóvenes del grupo 15-19. El único segmento del sistema de ciudades que es realmente atractivo en todos los países que tienen censos de la década del 2010 son los que están aquí representados. Todos los países que tienen censo del 2010, sus ciudades de 1 millón o más de habitantes tienen una inmigración neta de jóvenes. Las ciudades grandes de 1 millón o más de habitantes siguen siendo imanes para los jóvenes. Ustedes mismos son todos los participantes, casi todos jóvenes. Ustedes mismos tienen que hacerse la pregunta: ¿qué hay en nuestras ciudades grandes que no haya en nuestras ciudades pequeñas? ¿Qué hace que la gente y los jóvenes migren hacia las ciudades grandes y no se queden en las ciudades pequeñas? Obviamente tiene que ver con el hecho que nos reúne aquí, ¿no? Hay oportunidades educativas, hay universidades, hay oportunidades laborales, e incluso hay oportunidades para disfrutar, para experimentar, hay consumo cultural, hay búsqueda de pareja. Es más fácil eventualmente encontrar pareja en la ciudad que en el campo. Todos esos elementos forman parte de la explicación que hay que dar detrás de esta cifra. Yo me limito a constatar la evidencia, no por el momento a explicarla, porque la explicación es muy complicada, es muy compleja, hay que hacer estudios mucho más en profundidad, pero no resulta irrelevante que sean todas nuestras ciudades capturadoras de jóvenes, mientras que nuestras ciudades pequeñas que están aquí, ¿no? O, peor aún, lo que denominamos otro, que viene a ser más bien el segmento rural, o de ciudades ya muy pequeñas, menor a 20.000 habitantes y rural, todas, de todos los países, como les digo, tienen una alta emigración de jóvenes. ¿Qué es lo que implica para nuestras ciudades pequeñas y nuestras áreas rurales eso? Bueno, básicamente un bono demográfico que desaparece y un envejecimiento prematuro. Bolivia es uno de los mejores ejemplos de zonas rurales envejecidas, pero envejecidas no por transición demográfica, sino por migración selectiva. ¿Migración selectiva de quién? Emigración de jóvenes. Por eso las zonas rurales de Bolivia están quedando más envejecidas de lo que debieran a la luz de su comportamiento demográfico. Concluyo entonces con ese mensaje, de hecho ahí vienen las conclusiones, porque a mí me parece fundamental entender que en las ciudades no solo se concentra todas esas oportunidades y no solo se concentra ese poder productivo, sino que hay mecanismos que refuerzan su poder y su protagonismo. Uno de esos mecanismos es la concentración de oportunidades que atraen jóvenes y atraen jóvenes además selectivamente, los jóvenes que están más interesados en estudiar en la universidad, que están más interesados en entrar al mercado de trabajo, con lo cual entonces se produce una suerte de círculo muy beneficioso en general para las ciudades, pero muy desventajoso para las zonas de donde salen los jóvenes que se quedan sin un recurso humano fundamental, que son sus jóvenes. Pero desde luego eso no es culpa de las ciudades. Hay un tema de desarrollo, si ustedes quieren, equitativo, del cual hay que hacerse cargo, pero que las ciudades, si uno lo mira exclusivamente desde el punto de vista de las ciudades, significa una enorme ventaja para ellas, ese enorme caudal de jóvenes que llega con todo su potencial a vivir en búsqueda de mejores oportunidades. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias Jorge por esta tu brillante exposición, muy clara. Tu presentación visual nos ha ayudado sobremanera y ahora rápidamente cederíamos paso a las intervenciones. Yo quisiera pedirte por favor que nos concedas unos 20-25 minutos más para discutir un poco algunas temáticas que tú levantaste. Para eso el licenciado Freddy Vargas se va a encargar de administrar la palabra. Le ruego por favor que toda intervención sea mencionada con su nombre, quizá la institución, y sean muy breves por favor en su pregunta, en su comentario o en la discrepancia en el debate. Entonces tenemos la palabra, quiero ceder la voz, la coordinación de esta parte al licenciado Freddy Vargas. Ya, para hacer esto más ejecutivo y para ayudar un poco con la cámara, vamos a ordenarnos, vamos a empezar con las preguntas por este lado, ¿les parece? Y terminamos con este sector. 2:30 estaríamos como cerrando, por favor. Y como ya mencionó el licenciado, las preguntas que sean lo más breves y para que nos escuche Jorge, tratemos de elevar un poco la voz. Bueno, si tienen preguntas por este lado. Buenas tardes, Jorge, soy Liliana Lorini de la OIM y tengo un... Hola, Liliana. Un gusto.
Tengo una pregunta. Nos dices que en las ciudades grandes se resumen en servicios, ¿no? En servicios informales, que hay mayor actividad en estos servicios. Ahora yo quería saber, ¿contra qué compiten en el área rural estos servicios? O sea, ¿por qué son tan interesantes para que la gente migre hacia ellos? Que no sea preguntas y respuestas, sino unas 3 preguntas y después cedemos la palabra a Jorge, por favor, ¿no? ¿Alguien más por este lado? ¿Nadie por el medio? Sí, yo, como estamos en esta área, ¿no? Bueno, menos mal que tocaste que también la migración es urbana, porque a veces hay el mito de decir migración y se entiende solamente origen rural, destino urbano. Por suerte clarificaste esto de que las ciudades también son emigratorias. Mira, en Bolivia, solo en el departamento de La Paz, la migración es rural-urbana, ¿verdad? Bueno, predominantemente. En Cochabamba y Santa Cruz se ha demostrado que la migración es urbana, de ciudades chicas a ciudades grandes. Lo aclaraste y esto me queda muy bien, porque realmente en Bolivia está aconteciendo eso. El destino es de ciudades menores hacia las metrópolis. Primer tema. Y segundo, un tema que quisiera que desarrollaras un poquitito, por favor, Jorge, es el tema rural-urbano. Evidentemente tú no estás con la posición dicotómica, aquí está lo rural y aquí está lo urbano. Aquí también lo queremos entender como un continuum, como una línea rural-urbana. Incluso algún escribano, algún investigador habló que la ciudad del Alto está constituida en algunas unidades territoriales de los llamados aylus urbanos. ¿De qué estamos hablando? Sabes que el ayllu son como unidades económicas, sociales, endogámicas. ¿Me estás escuchando? Creo que hay un problema. Sí, no, te escucho perfectamente y conozco un poco la situación de los aylus. Exacto, por lo tanto, entonces, son pobladores de pacajes que en comunidad se trasplantan a la ciudad del Alto y crean la villa pacajes, por decirte, ¿verdad? Y entonces ahí no podemos hablar de un proceso dicotómico, sino de una dicotomía donde los citadinos pacajeños están volviendo otra vuelta a su lugar de origen, y por eso un tema importantísimo en Bolivia, y por suerte tenemos una investigación pionera, Hernando, que es doble residencia. Es decir, que el poblador mantiene un lazo, ¿no es verdad?, origen-destino, destino-origen. Y esto es muy importante, por lo menos en el caso boliviano. ¿Otra pregunta más? Aquí. Dale. Hola, buenas, soy Marcelo, estoy en Sociología, tercer año, no, segundo. Y mi pregunta es más una curiosidad. No sé si en sus datos han podido detectar movimientos migratorios a nivel continental entre capitales continentales, por ejemplo, capitales en Latinoamérica que reciban más personas o que expulsen más. Esa es mi consulta. Ya, con esas 3 y luego hacemos otra ronda de preguntas. Bueno, primero esas 3. Perfecto. Espera un segundito. Mira, bueno, muchas gracias por la pregunta. Liliana, respecto a tu consulta, la verdad es que los servicios históricamente han tenido una alta concentración en ciudades. Como ya lo decía, eso también ocurre en las ciudades de países desarrollados. ¿Por qué? Porque los servicios son, en principio, y esa era la visión tradicional, son actividades de apoyo o a la producción o a las personas, y por lo tanto tienden a desarrollarse donde está concentrada la población. Los servicios tienen una dimensión pública y una dimensión privada, y la dimensión pública está estrechamente vinculado a donde se instala el aparato público, y el aparato público, o del Estado si tú quieres, básicamente suele instalarse en la zona de concentración de población. Allí es donde, podríamos decir, está el grueso del sector público, y parte importante entonces del sector público, que son servicios, también termina concentrándose en las zonas urbanas. Por lo tanto, no es tan raro de que haya esta concentración.
Pero lo que sí es más llamativo es que los servicios que están ofreciéndose en nuestras ciudades tengan este componente tan alto de informalidad. Ocurre, y ahí es donde esta parte de la respuesta con la que quería cerrar tu pregunta, ocurre es que la productividad de la actividad principal que hay en las zonas rurales, que tiene que ver con la economía primaria, y la forma en cómo están distribuidos los recursos en las zonas rurales, hace que muchas veces el traslado a la ciudad, aún trabajando en condiciones precarias y trabajando en servicios que reportan un ingreso bajo, justamente bajo nivel de productividad, esos niveles de exclusión, aún así genera un ingreso mayor que el que significaría permanecer en la zona rural vinculado a la actividad productiva predominante en la zona rural. Y hay muy poca diversificación económica en nuestras zonas rurales que nos permitan tener, por ejemplo, industria, podría haber de tipo agroindustrial, por ejemplo, en ella, o más aún servicios, que no necesariamente tienen que ser servicios de baja productividad o informales. Ahí hay un ejemplo, y con eso concluyo, que tiene que ver también, y aprovecho de encarzarlo, con la discusión sobre por qué las ciudades grandes traen tanto a los principales razones por cantidad o la concentración de establecimientos educativos, sobre todo a nivel secundario y universitario. ¿Por qué en América Latina las universidades están básicamente, y todos los campus universitarios están básicamente en las ciudades principales? Si uno mira la parada, advertirá que hay países, no todos, pero países como los Estados Unidos, donde buena parte de los campus universitarios están más bien en ciudades pequeñas, a veces incluso en áreas casi rurales. Obviamente que haya muchas ciudades pequeñas en Estados Unidos, donde el grueso de la población sean jóvenes estudiantes, donde además estar esos jóvenes estudiantes allí, empieza a haber una economía alrededor de esa juventud estudiantil, que es una economía, no primaria, sino más bien terciaria, de servicios. Pero nosotros no tenemos nada de eso en América Latina. Hay un patrón de concentración de las actividades que de una u otra manera inhibe la aparición de un sector de servicios más productivo, más moderno en las zonas rurales o en las ciudades pequeñas, y por ende hace inviable que haya entonces espacio competitivo para alguien que quiere trabajar en los servicios en el ámbito, ¿no? Hay un tema, digamos, más estructural, si tú quieres. Respecto de la pregunta de René, primero, efectivamente, como tú bien lo dijiste, y a mí me faltó tal vez remarcarlo, yo hablé de la migración entre ciudades y cómo la gente de las ciudades pequeñas se estaba yendo a las ciudades grandes. Yo agregaría y aprovecharía la pregunta que tú me hiciste, afortunadamente, para reforzar una idea. En una región como América Latina, donde el 80% de la población vive en zonas urbanas, la migración predominante es la migración entre ciudades. Aunque la migración del campo a la ciudad todavía existe y todavía sigue siendo el motor de la urbanización. Si no hubiese migración del campo a la ciudad, si no hubiese migración de la área rural a la área urbana, la región no se urbanizaría. Eso sí tenemos que dejarlo claro, porque el crecimiento natural de las áreas rurales sigue siendo mayor que el crecimiento natural de las áreas urbanas. Por lo tanto, la migración del campo a la ciudad, que aún existe, es clave para que haya urbanización. Pero ¿cuál es el migrante más frecuente en la actualidad en América Latina? ¿Es el migrante del campo a la ciudad? Ya no. El migrante más frecuente es el que se mueve de una ciudad a otra. ¿Y qué desafíos implica eso? Para ustedes que son estudiantes de sociología, que prácticamente el grueso de la teoría sociológica sobre migración se construyó para explicar la migración del campo a la ciudad, sea por el marco teórico más neoclásico, o el marco teórico de la modernización, o el histórico estructural que estuvo tan fuerte en América Latina y que ponía énfasis en los factores de expulsión del campo y lo que significaba la mala repartición de la tierra en nuestra área rural como fuerza de expulsión. El grueso de la teoría sociológica
en América Latina y en el mundo ha tenido como elemento de referencia la migración del campo a la ciudad. Y en definitiva no es tan difícil explicar la migración del campo a la ciudad, habida cuenta de las enormes diferencias que hay entre campo y ciudad. Pero ¿cómo explicamos la migración entre ciudades? Ya no es tan sencillo, porque hay mayores similitudes. Entonces entran a tallar o entran a pesar otro tipo de condicionantes. Mucha gente puede irse de una ciudad a otra ya no buscando empleo, sino buscando mejores condiciones de vida. Eso es mucho más fuerte todavía cuando hablamos no de migración entre ciudades, porque a la vez un desplazamiento de una a otra y un cambio, si ustedes quieren, de vida de una a otra, puede ser de que aún la búsqueda de ingreso o de empleo sea muy importante. Pero, por ejemplo, la gente que sale de La Paz y se va al Alto, ¿está buscando trabajo en el Alto? Desde luego que no. ¿Qué es lo que está buscando? Hay otros motivos. Esa migración, que a veces le denominamos intrametropolitana, yo sé que es una discusión muy fuerte en Bolivia, si es un aglomerado único, La Paz, el Alto, o sea, son ciudades distintas. Pero independientemente de esa discusión, la población que se traslada desde La Paz al Alto probablemente está buscando un alquiler más barato, está buscando más espacio, está buscando algo que no encuentra en La Paz, que sí encuentra en el Alto, pero que no es empleo. Ni siquiera son mejores ingresos, es más bien una decisión residencial. Y no tenemos un marco teórico tan sólido para entender esos desplazamientos. Tal como no lo tenemos para entender por qué la gente se va desde Cochabamba o desde La Paz a Santa Cruz. Bueno, de hecho, todavía opera mucho la lógica de las desigualdades. Pero en general, el marco teórico que tenemos para entender la migración entre ciudades no está tan consolidado como sí lo estaba el marco teórico para entender la migración del campo a la ciudad. Y ahí aprovecho entonces de recuperar la segunda pregunta de René, en el sentido de que yo haría dos afirmaciones. Primero, que la evidencia nos muestra que la dicotomía en América Latina, rural y urbana, todavía existe. Yo no la tiraría por la borda. ¿Por qué todavía existe? Porque todavía hay una diferencia muy grande en condiciones de vida entre lo que se define oficialmente como urbano y lo que se define oficialmente como rural. Dicho eso, avanzaría en la dirección que tú propones, pero esa dicotomía ya no es tan evidente como antes, esa dicotomía es mucho más difusa, y hay nuevos espacios que obligan a pensar cada vez más en un gradiente que en una dicotomía. ¿Ya? Pero yo no concuerdo con la idea, por ejemplo, la que levanta la tesis de Brenner, ¿no? Del lo urbano generalizado, como si en América Latina fuese lo mismo vivir en una zona urbana que en una rural. No lo es todavía. Todavía hay mucha más postergación, mucha más falta de recursos, mucha más exclusión, menos acceso a oportunidades en la zona rural. Pero desde luego estamos asistiendo y estamos viendo todos los días como ciertas zonas que son de paisaje rural se comportan cada vez más como urbanas, por la gente que vive ahí, por los servicios que están llegando, por la conexión que tiene con la ciudad cercana. Entonces, hay todavía un esfuerzo teórico y de medición para lograr constituir este gradiente y ir reemplazando paulatinamente esta visión dicotómica. Pero es un esfuerzo que hay que hacer. Pero, sin lugar a dudas, la situación actual es mucho más compleja y más rica, más matizada, si tú quieres, que la que había en el pasado. Finalmente, a Marcelo, lo que yo hablé tenía mucho más que ver con la migración interna. Por lo tanto, lo que tú planteaste tenía más que ver con la migración internacional, migración entre ciudades o capitales de distintos países. Pero, y por lo tanto no ofrecí datos, ni tampoco yo soy el especialista dentro de mi división en el tema de migración internacional. Pero sí te puedo dar una respuesta tentativa. Efectivamente, estamos asistiendo en América Latina a un fenómeno de auge, si ustedes quieren, o por lo menos de revitalización de la migración internacional. Está aumentando la migración internacional. Y no es solo, y eso es muy importante, la migración tradicional, la migración internacional clásica que llevaba a los mexicanos, a los bolivianos, a los peruanos, a los chilenos a irse a Europa o a irse a Estados Unidos, porque ahí era donde había más posibilidades de prosperar o donde había más oportunidades. No, hay mucha migración intrarregional, entre países. El caso así más llamativo en la actualidad es cómo, por las precarias condiciones de vida que tienen en su país, los haitianos se están moviendo hacia distintas partes de América Latina, ¿no?
y dónde llegan depende del origen y depende del destino, pero hay muchas ciudades, capitales y principales que se han convertido en los principales receptores de los migrantes internacionales. Entonces, hay todo un tema que hace, que es de futuro, de investigación futura. ¿Dónde están llegando los migrantes internacionales y dentro de las capitales dónde se localizan? Porque hay un proceso de adaptación, o si ustedes quieren, de integración por etapas, que hace que muchas veces lleguen primero a la zona céntrica y luego se vayan a la periferia. Esa era la visión tradicional, ¿no? La visión más bien de la asimilación, la teoría de la asimilación. Y a medida que se iban a la periferia ya pasaban a incorporarse y a formar parte de la cultura que los acogía. Hoy en día hay mucha más discusión al respecto, porque se ha visto que la llegada al centro y el centro de la ciudad y en zonas cercanas al centro se puede transformar en una permanencia más permanente, por las oportunidades que ofrece el centro y por las facilidades que significa vivir el centro para un inmigrante que no conoce la ciudad. Manejar el centro en general es más fácil que manejarse en el alto. O sea, para un inmigrante, si llega un haitiano a La Paz, probablemente le va a ser más fácil manejarse, tener transporte y disponibilidad de empleo si vive en La Paz que si vive en el alto. Entonces, ahí hay un conjunto de consideraciones que yo las dejo nada más, pero que es un tema de mucho interés, así que agradezco mucho la pregunta. Vamos a hacer por el tema del tiempo, vamos a hacer 2 preguntas más en este sector, por favor, si tienen 2, Daniel y el compañero. ¿Qué tal? Tu nombre y Daniel primero y termines, ¿no? ¿Qué? Daniel primero y después tú. Daniel. Bueno, buenas tardes. Primero que me alegra mucho de que estos temas que nos ha compartido Jorge, nos hemos llevado ya en alguna materia, como es sociedad urbana, ¿no? Creo que estamos actualizados en estos temas. Una pregunta, Jorge, es en relación al tema de la migración y su referente de la multiresidencia. Una investigación que estoy desarrollando es en la ciudad del Alto, donde los procesos migratorios no son definitivos, son procesos migratorios en los cuales podemos considerar a una primera, incluso segunda generación, donde no hay una desvinculación con el área rural en este caso. Y específicamente en el Alto se presenta mucho este fenómeno. Mi consulta puntual es si conoces de investigaciones sobre el tema de la multiresidencia en otros países y si tienes alguna apreciación tuya sobre el Alto con esta variante de migración no concluida que es multiresidencia. Ya, hacemos otra pregunta más y... ¿Qué tal? ¿Tu nombre y...? Sí, dale, camarero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Mi nombre es Carlos, soy politólogo y creo que, aunque llegué un poquito tarde lastimosamente a tu exposición, creo que has expuesto de forma bastante precisa los rasgos centrales del proceso de urbanización en América Latina. Pero América Latina es en sí un continente bastante diverso, no sé si decir particular, en el sentido de que, por ejemplo, 9 de los países 9 países dentro de Latinoamérica son países que pueden ser considerados como amazónicos. Me preguntaba si hay algún tipo de particularidad respecto a las ciudades de estas regiones. O sea, por ejemplo, al menos la región amazónica de Bolivia, la región norte amazónica, siempre ha sido de difícil penetración de la agencia humana. Y eso explica más o menos por qué Cobija, se podría decir el único municipio urbano de ese departamento, concentra más del 50% de la población de los otros 15 municipios. Entonces, ¿qué particularidades tienen las ciudades amazónicas dentro de Latinoamérica, por así decirlo? Ya, Jorge, tenemos 10 minutos, ¿bueno? ¿Está bien? Sí, más que suficiente. ¿Listo? Daniel, efectivamente hay distintas situaciones de vinculación entre el origen y el destino, y la que tú planteas es una que no es tan excepcional, pero tampoco es tan frecuente. Es decir, normalmente hemos pensado que la migración tiende a ser definitiva, o si no es definitiva, por lo menos es por etapas, pero sigue avanzando hacia un alejamiento del lugar de origen, con un eventual retorno hacia el final de la vida. Esa es una visión que efectivamente no calza con la realidad, porque hay retornos mucho más rápidos, o porque hay lo que tú mencionas, que es algo distinto, que es una suerte de vinculación en el lugar de origen y en el destino al mismo tiempo. La idea de multiresidencia.
Ahora, el Alto en particular tiene esa característica y es probable que esté presente en otras ciudades de América Latina donde el crecimiento de la ciudad obedeció a una migración masiva de población que tiene fuerte raigambre con su lugar de origen, probablemente indígena. Entonces, no es el único lado de América Latina donde podemos ver esa relación, pero es probablemente uno de los lugares donde esa relación de multiresidencia se expresa con mayor fuerza. Es perfectamente factible que tú la estés encontrando, no tiene nada de raro. Mi sugerencia es trabajar más la noción de multiresidencia, trabajarla en términos de si es realmente una multiresidencia en condiciones de equivalencia o de igualdad, o es más bien una multiresidencia que tiene algo más de, si tú quieres, simbólico, en el sentido de que me fui al Alto y ya hago mi vida proyectándome en el Alto, pero mantengo mi vínculo con el origen porque es algo que forma parte de mi identidad o es algo que forma parte de mi ser, pero que ya formalmente, como modo de vida y como perspectiva de vida, me acerco cada vez más al mundo urbano a través del Alto. No estoy seguro si esa sea la situación. Estoy levantando un tema para que tú lo vayas trabajando. Tratar de identificar hasta dónde esa multiresidencia tiene matices en su interior, o es una multiresidencia en condiciones de equivalencia entre ambos lugares, o es más bien asimétrica, con un lado pesando mucho más que el otro, etc. En trabajos propiamente tal, los estudios, yo no te podría mencionar ahora, en este momento, no te podría sugerir de inmediato porque sería engañarte. Tengo en mente, pero no tengo la referencia específica. O sea, tengo en mente los trabajos de Lumitz, de Laura Lumitz, que fue una de las teóricas que trabajó la vinculación entre estoy hablando de clásicos, ¿no? Que trabajó la vinculación entre los procesos de emigración urbana y la llegada y la metropolización. En esa misma línea, Oscar Lewis, aunque siempre ha sido un trabajo controvertido, el que hizo de la cultura de la pobreza, si ustedes recuerdan las distintas familias, y hablaba entre otras de la familia Sánchez, como la familia Sánchez es una familia que mantiene algún vínculo con su origen, pero que ese se pierde rápidamente ya una vez estando en Ciudad de México. Hay también una discusión más etnográfica. De hecho, Oscar Lewis probablemente fue uno de los precursores de la etnografía urbana, al irse a vivir con la familia y relatar en sus páginas lo que veía en la vida cotidiana. Está, como te digo, tiene un poco de mala fama ese libro, pero no por los contenidos del libro mismo, sino por una introducción que fue muy infortunada y que estaba un poco sesgada la introducción al libro. Pero son libros de la década de los 60 a los 70. Creo que el tema de la multiresidencia, increíblemente, estaba más presente en la década de los 60 y los 70 que en la actualidad, porque en la actualidad casi se ve que hay un desarraigo, que cuando la gente se va del origen ya empieza a perder el contacto con el mismo. Y lo que tú estás planteando va en la dirección opuesta. Así que yo creo que ahí tú tienes un tema y que sería muy bueno que lo pudieras mostrar de la forma más elaborada posible, con todos los matices del caso. Tal vez corresponde solo a la realidad del acto, no lo sé. Voy a buscar y si encuentro alguna bibliografía te la voy a compartir. Pero un tema extremadamente interesante, teniendo en cuenta las particularidades del acto, ¿no? Teniendo en cuenta las particularidades del acto y del contexto de La Paz, ¿no? De la provincia de La Paz o del departamento de La Paz donde se localiza, esa relación con su entorno más rural y más indígena. Carlos, respecto de la diversidad, sí, yo, aunque ponía datos desagregados por países, casi hice omisión de que los promedios regionales escondían una diversidad importante. O sea, este 80% de población urbana que tenemos en la actualidad se mueve de un espectro uruguayo y venezolano de superior al 90% a uno guatemalteco de inferior al 50%. Entonces hay diversidad, y no hay nunca que olvidar esa diversidad, porque si no pareciera ser que todos los países de América Latina están en el mismo tren y no lo están, ¿no? Entonces, tal como hay una secuela, o si quieren ustedes, un esquema de transición demográfica que diferencia 4 fases de transición y los países ubicados en la actualidad en esas 4 fases,
también hay un esquema de la transición urbana o del avance en la urbanización, donde hay algunos países que están mucho más avanzados que otros. Dicho eso, y entonces concordando contigo de que hay una heterogeneidad que no debemos olvidar, más allá de los promedios regionales, el punto específico que tú levantas sobre la especificidad de los países amazónicos, yo ahí tendría menos que decir y algunas dudas más que levantar, porque no creo que lo amazónico defina la condición urbana o la especificidad de lo urbano, del país, eventualmente sí de ciertas zonas del país. Lo que tengo en mente, tú mencionaste a Cobija, pero si yo pienso, por ejemplo, en Madre de Dios, o pienso en Loreto, ¿no? en Perú, claramente hay una suerte de concentración en la única ciudad relevante, en Iquitos, ¿no? Si uno piensa en la zona denominada de selva, que es la zona oriental del Ecuador, también va a encontrar solamente dos o tres ciudades, y básicamente el resto desarticulado, porque es más difícil efectivamente estructurar un sistema urbano en la selva. Distinto, y ahí sí te puedo ofrecer más bibliografía, porque lo han trabajado mucho más los colegas de Brasil, pero no solo los de Brasil, distinta la situación de Brasil. Tú tienes que hay varias publicaciones, ahí sí te podría enviar, porque las tengo muy presentes, que muestran cómo en los estados del norte de Brasil, la zona digamos la amazónica propiamente tal, no del nordeste, sino del norte propiamente tal, que uno tiende a hacerse la idea que son básicamente rurales por ser amazónico, y donde hay una sola ciudad, la principal, Belén, llámese Belén, o otra de la ciudad de Tarte, en los últimos 30 años el proceso de urbanización también se ha dado aquí. Y también se ha dado a partir de la creación de un sistema de ciudades o una red de ciudades que desde luego no alcanza la complejidad que tiene en Sao Paulo o en el sur de Brasil, pero que hay una red de ciudades. Entonces, no están condenados los estados amazónicos a ser estados rurales o estados donde hay una sola gran ciudad y el resto es selva. No, no están condenados, ¿no? Hay que ver si eso es realmente una condena, porque en la medida que tú vas esparciendo la ciudad, eso también tiene un impacto ambiental, ¿no? Hay un tema de trade-off entre un asentamiento que es más simétrico, o si tú quieres, que es más disperso, y los efectos que podrían tener ese asentamiento más disperso, pero igual en nodos urbanos. Pero la experiencia de Brasil sugiere que sí es posible avanzar en la construcción de estructuras o sistemas de ciudades más complejos que los que uno tiene en mente cuando piensa en la selva amazónica. Te puedo enviar esa literatura con trabajo empírico reciente, pero mi impresión es que Brasil es el país excepcional. En el resto, cuando pensamos en países amazónicos, pensamos en zonas de la Amazonía donde son básicamente rurales y donde el grueso de la población urbana se concentra en la capital, y que ahí está prácticamente todo lo que podríamos llamar el aparato del Estado, de los servicios, y el resto es más bien poblado, caserío y selva. Bueno, para cerrar el evento vamos a ceder la palabra al licenciado Fidel Rojas, el director de la carrera de Sociología. Querido Jorge, Fidel, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Primero quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Sociológicas, a nombre de René Pereira, que tiene esta virtud de siempre congregar bastante gente acá en la carrera de Sociología para este caso, por ejemplo, una teleconferencia y otros eventos. Quiero yo aprovechar este momento para saludarte después de mucho tiempo, de felicitarte siempre con esa inquietud que tienes de estar siempre con la gente y de que nosotros aprovechar esta tu inquietud y además de estar contentos de verte nuevamente. Seguramente no va a ser esta la primera vez, va a ser una y otra vez seguramente que te vamos a estar molestando, porque pienso que eres parte de la familia grande, y por lo que vamos a estar siempre molestándote para que nos des alguna charla, porque bueno, tu ámbito es grande, no solamente el de migración, urbanización, hay otros temas bastante interesantes que abordas
y que para nosotros es importante estar siempre en esta revisión de temas, en la discusión permanente, y creo que circunstancialmente a mí me toca estar en la carrera en este momento como director y nos sentimos contentos, y a nombre de todos los compañeros, de todas las compañeras de mi carrera, queremos agradecerte infinitamente por estar virtualmente junto a nosotros en este momento, ¿no? Hoy en día lo virtual yo creo que ya es estar juntos permanentemente, y creo que también vamos a estar juntos en el menor tiempo plazo posible. Te agradecemos mucho, querido amigo, y pues hacemos un simple paréntesis. Gracias. Muchas gracias, Fidel, muchas gracias, René, muchas gracias a todos los participantes. En realidad, el agradecido soy yo por la invitación. Sigan molestándome, como dices tú, porque en realidad no es ninguna molestia, es un placer. Advierto que efectivamente hay que aprovechar la tecnología, me facilita una invitación como esta poder realizarla. Y como cierre, que por ser la primera vez, tal vez tuvo demasiado de generalidad. Describimos procesos que son muy amplios, a veces incluso cometimos la fechoría de proponer los promedios y olvidarnos de la diversidad, y de plantear grandes procesos y olvidarnos de las especificidades. Creo que en el futuro, lo conversamos con mayor detenimiento, podemos concentrarnos en temas, si ustedes quieren, más específicos, y ahí hacer un desarrollo distinto, que tenga un foco más específico, desde luego, y con componentes de discusión teórica más actualizada, con componentes metodológicos, con resultados de investigación, más que esta descripción genérica, que yo la entiendo como un cuadro, un marco, que nos permite tener una suerte de idea común y de lenguaje común, pero que hay que luego trabajar más detenidamente y profundizar en temas específicos. Así que encantado de seguir cooperando, trabajando, colaborando, dialogando con ustedes a través de este medio. Muchísimas gracias nuevamente. Tomaré una indicación respecto a detalles más domésticos. Chao, chao. ¿Podemos cortar? Chao, hasta luego. Voy a cortar la... Chao.